Bienvenidos y bienvenidas al tema 4, sobre casos y buenas prácticas en justicia indígena y violencia basada en género. Hasta ahora hemos estudiado fundamentos teóricos, normativos y epistémicos del pluralismo jurídico. Ahora es momento de llevar esos aprendizajes a la práctica, analizando casos reales que nos permitirán comprender las tensiones, los dilemas y también las soluciones creativas que ya se están construyendo en nuestros territorios. Pasemos a la diapositiva número 2. Los objetivos de este tema son 3. Primero, analizar los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en casos de violencia basada en género. En segundo lugar, examinar las buenas prácticas interculturales que diversas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas han desarrollado. En tercer lugar, aplicar los criterios jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana y estándares internacionales del Comité CEDAW que hemos estudiado a casos concretos. En términos de competencias, buscamos que ustedes puedan resolver conflictos competenciales con enfoque de género e intercultural, identificar relaciones de poder en casos de violencia basada en género y aplicar buenas prácticas situadas culturalmente. Estas no son meras habilidades técnicas, sino herramientas para materializar el pluralismo jurídico emancipatorio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Comenzamos con un primer caso. María Inés es una mujer indígena de 34 años que presenta una denuncia por violencia psicológica ejercida por su conviviente Julio. Los hechos del caso incluyen insultos reiterados, control obsesivo de sus movimientos, amenazas de no colaborar con la manutención de ella y sus hijos, destrucción de objetos de valor simbólicos para ella, entre otros comportamientos. Ahora bien, el contexto es fundamental para comprender las complejidades del caso. Ambos son miembros de una comunidad indígena con estructuras de gobierno activa. Sin embargo, la familia de Julio ocupa posiciones de liderazgo en la comunidad, mientras que María Inés cuenta con una familia con menor capital político comunitario. Además, María opta por acudir a la justicia ordinaria, específicamente a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, porque argumenta que dentro de la justicia indígena podría existir una parcialidad, debido al poder que ejerce la familia de Julio en la comunidad. María considera que la violencia psicológica a la que ha sido sometida probablemente no pueda ser adecuadamente abordada en el sistema de justicia indígena por esta razón. Al siguiente día de la denuncia, el Cabildo Comunitario la convoca y le notifica de un caso que debe tramitarse ante la justicia indígena conforme al artículo 171 de la Constitución de la República. La autoridad comunitaria considera que la decisión de María Inés constituye una interferencia externa a los yaqui o conflictos internos en el marco de la justicia indígena. ¿Qué sistema debería prevalecer? Vamos a la siguiente diapositiva. Este es justamente el tipo de análisis que debemos realizar. Por un lado, el caso cumple formalmente con el test del fuero indígena, sobre todo en términos del elemento personal. Ambos miembros de la pareja son indígenas. Hay un elemento territorial. Los hechos ocurrieron en el territorio comunitario y hay un elemento orgánico. Existe una autoridad indígena con voluntad de conocer el caso. Sin embargo, un análisis meramente formalista sería insuficiente. Aquí hay relaciones de poder claramente asimétricas. La posición de la familia de Julio en la estructura comunitaria compromete potencialmente la imparcialidad en el proceso ante la justicia indígena. En este sentido, la Corte Constitucional, en el caso en el que se dictó la sentencia 3367-18/23, determina que la voluntad fundamentada en la víctima debe ser un factor determinante. En este caso, María Inés no está eligiendo caprichosamente.
ella enfrenta una discriminación interseccional por ser mujer en estructuras comunitarias atravesadas por el patriarcado y por ser indígena. Un sistema como este no garantiza que esas relaciones de poder, en el contexto de cómo están planteados los hechos, pueda garantizar su protección efectiva. Es obvio que ninguno de los dos sistemas de justicia es perfecto, pero en este caso puntual, los temores de María son legítimos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de resolución? En primer lugar, respetar la voluntad de la víctima y permitir que la justicia ordinaria sea la que conozca este caso. En segundo lugar, establecer un diálogo intercultural entre ambos sistemas. Y en tercer lugar, activar mecanismos de coordinación institucional, estructural, establecidos en la Resolución 53/2023 del Consejo de la Judicatura. Finalmente, es muy importante involucrar a las organizaciones de mujeres indígenas como puente entre ambos sistemas. No se trata de imponer un sistema sobre otro, sino de construir la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia de género, reconociendo su agencia, no salvando o no actuando como salvador blanco o blanco mestizo, pero tampoco idealizando la justicia indígena cuando en este caso puntual no garantiza la protección a María. Vamos a la siguiente diapositiva. Pasemos ahora a un segundo caso que presenta un escenario diferente. Rosa es agredida físicamente por su hermano Miguel durante una asamblea comunitaria, cuando ella le reclama públicamente que ha sido excluida sistemáticamente de las decisiones sobre las tierras familiares. Miguel empuja violentamente, causándole lesiones que requieren 6 días de incapacidad. La comunidad reacciona de manera dividida, pero el cabildo suspende la sesión y convoca formalmente a ambas partes. Rosa acude al centro de salud donde se documentan las lesiones y el personal médico, aplicando el protocolo institucional, remite un informe a la fiscalía. La fiscalía inicia de oficio una investigación por lesiones en contexto de violencia de género. Ahora bien, aquí hay un elemento crucial que hace diferencia con el primer caso que abordamos. La comunidad ha desarrollado un protocolo específico para atender casos de violencia de género, ha construido participativamente con organizaciones de mujeres durante el último año este protocolo. Este protocolo además incluye la participación obligatoria de mujeres lideresas como parte del cabildo, ha establecido que se deben dictar medidas inmediatas de protección y un enfoque que reconoce la violencia de género como un problema estructural. Rosa además manifiesta al cabildo que confía en el proceso comunitario y que la justicia indígena puede garantizar sus derechos gracias a todo el proceso que se ha desarrollado. La activación del sistema ordinario no respondió a su elección, sino a un procedimiento automático. En este caso, la resolución es que la justicia ordinaria debe declinar su competencia frente a la justicia indígena. ¿Por qué? Porque por una parte se cumplen los elementos formales para declinar el caso. Pero asimismo, la víctima, desde su capacidad de agencia, confía en el proceso y establece que cree que esta será la vía efectiva para garantizar sus derechos. Además de ello, no se presenta una relación de poder desequilibrada que pueda condicionar, como en el caso anterior, la imparcialidad del cabildo. Ahora bien, en este caso, cuando la víctima no solicitó la intervención de la fiscalía, pero se inició un proceso, mantener la competencia del sistema ordinario implicaría reproducir la colonialidad jurídica y asumir que el Estado debe intervenir incluso cuando claramente se puede garantizar un enfoque de género en la justicia indígena. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos casos que hemos analizado nos llevan a preguntarnos qué buenas prácticas pueden ser desarrolladas para abordar la violencia de género desde un enfoque intercultural.
Es importante aclarar que estos no son modelos a replicar mecánicamente ni repertorios de innovación que se puedan duplicar automáticamente en otro contexto. Cada comunidad puede adoptar, según sus especificidades, sus cosmovisiones, sus prácticas ancestrales, su aplicación de los principios de la justicia indígena, adaptaciones de estas buenas prácticas. La primera práctica documentada para aplicar el enfoque de género de manera positiva es la conformación de comisiones o consejos de mujeres con funciones específicas en la prevención y atención de estos casos, que acompañan directamente a las víctimas, asesoran a las autoridades desde la perspectiva de género intercultural, participan en audiencias y además hacen el seguimiento de las resoluciones para que sean efectivas. En segundo lugar, encontramos el establecimiento de protocolos comunitarios de atención inmediata, la evaluación del riesgo, protocolos que además sistematizan procedimientos para recibir denuncias, que no revictimicen, que garanticen la confidencialidad cuando se trata de casos de violencia basada en género, que además establezcan cómo medir el nivel de riesgo que enfrenta la víctima, garantizar medidas de protección urgentes e inmediatas cuando sea necesario. Una tercera práctica muy significativa son las audiencias previas con enfoque de género, en la que intervienen los consejos o cabildos u otras instancias conformadas por mujeres, en donde junto con la víctima se analiza colectivamente y se comparten experiencias con el fin de construir una posición informada sobre el tipo de resolución que se puede dar en el caso. Esto fortalece la voz colectiva de las mujeres y además permite justamente tomar una decisión en cada caso en específico. Estas buenas prácticas también incluyen el seguimiento sostenido por resolución, que se entiende va a permitir justamente adoptar medidas de no repetición, verificar que la violencia ha cesado, que no va a existir casos similares, tomando medidas estructurales y sistémicas que permitan prevenir nuevos casos. Dentro de esto podemos encontrar como una herramienta que ha funcionado dentro de prácticas en otras experiencias ya verificadas, las escuelas de género y nuevas masculinidades que transforman culturalmente estas prácticas machistas y misóginas, la coordinación también intercultural con servicios estatales especializados, operando principios que evitan la subordinación del sistema indígena, entre otras prácticas y mecanismos de coordinación para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar un tercer caso justamente en el que se aplican estas buenas prácticas y que da cuenta de las complejidades que pueden involucrar en clave interseccional la etapa etaria y el género. Pacha es una adolescente de 15 años que presenta una denuncia ante el Cabildo por violencia sistemática ejercida por su padre, quien además es una autoridad comunitaria respetada. La violencia incluye insultos constantes, la imposibilidad de acudir a la escuela, amenazas de que no la va a terminar, humillaciones públicas, trabajo doméstico y el servir a su hermano y a su padre. Este caso plantea tensiones jurídicas fundamentales en cuanto a el principio de autonomía jurisdiccional indígena y los estándares de protección a niñas y adolescentes mujeres en casos de violencia basada en género. Un principio orientador cuando se trata de niñas y adolescentes mujeres justamente es el interés superior del niño, en donde se contrapone además la autonomía progresiva de las y los adolescentes frente a la responsabilidad parental. Pacha como adolescente tiene derecho a ser escuchada, que su opinión sea considerada, pero muchas veces el adultocentrismo y las consideraciones sobre autoridad paterna pueden entrar en conflicto con el reconocimiento de esta autonomía. Ahora bien,
En cuanto a las prácticas que se pueden aplicar en este caso en particular, pues podemos partir del precedente jurisprudencial que estableció la Corte en la sentencia 216 EI 2021, conocida como el caso de Totoras, en donde la Corte Constitucional reconoció la legitimidad de la aplicación de la justicia indígena frente a un caso de violencia sexual de un adolescente, en donde se determinó que la coordinación y máxima autonomía de la justicia indígena debe darse sin la intervención estatal, pero garantizando la protección de grupos de atención prioritaria como las niñas, niños y adolescentes. En este caso, justamente la Corte estableció que si bien se trataba de un caso de violencia sexual, las medidas restaurativas establecidas y el reconocimiento de que el hecho había sido superado por el adolescente y su agresor a través de la justicia indígena era elemento suficiente para determinar que no era necesario que el caso se reabriera ante la justicia ordinaria. Vamos a la siguiente diapositiva. Después de analizar estos tres casos, podemos sintetizar que la resolución de conflictos de violencia basada en género y la aplicación de buenas prácticas exige de considerar los principios que hemos visto desde que iniciamos este curso, empoderar a las mujeres para que sus voces sean reconocidos en los espacios de toma de decisiones, especialmente cuando se trata de violencia basada en género, así como reconocer el rol protagónico que tienen las víctimas y su capacidad de agencia para determinar sin presiones, tanto desde las ideas de Blanco Salvador como desde la presión que puede existir de la comunidad, de cuál es la mejor sede en la que se pueden proteger sus derechos. Como hemos visto, no existe una receta universal para abordar estos casos y se debe contextualizar la operación de los principios y preceptos de los que hemos hablado en función de los hechos en específico que se aborden. Debemos preguntarnos en esta línea y justamente ¿qué desafíos nos restan tanto en la justicia ordinaria como en la justicia indígena para transversalizar efectivamente el enfoque de género? Desde esta perspectiva, vamos justamente a establecer una serie de parámetros para que dentro de la justicia indígena se establezcan los mecanismos para hacer efectivos los derechos de las mujeres que han sufrido violencia de género en cualquiera de sus clases y en cualquiera de los ámbitos en los que se aplican. Ahora bien, como conclusiones de este tema, debemos considerar, por una parte, que hay algunas ideas en cuanto a que las mujeres indígenas estarían mejor protegidas en el sistema de justicia ordinaria. Y esta es una preconcepción que parte de la idea de subordinación del sistema indígena que debemos descartar. Las mujeres indígenas enfrentan una discriminación interseccional en ambos sistemas y no existe un sistema perfecto que debamos privilegiar automáticamente. Tanto la justicia indígena como la ordinaria tienen limitaciones que deben transformarse. La voluntad de la víctima y el análisis de las relaciones de poder son determinantes para no aplicar fórmulas mecánicas sin considerar el contexto específico y la situación de vulnerabilidad de quien denuncia. Las buenas prácticas deben construirse desde las propias comunidades, con el protagonismo de las mujeres indígenas organizadas. No se trata de imponer modelos externos, sino de fortalecer estos procesos de transformación que las mujeres ya están protagonizando. Estas conclusiones nos llevan a dos reflexiones que queremos plantear. ¿Es posible garantizar autonomía jurisdiccional y protección efectiva de las mujeres simultáneamente cuando han sufrido violencia de género? ¿Cómo podemos reconstruir las relaciones de poder que generan la desigualdad de género? Tenemos un desafío por delante claro.
Prevenir y erradicar la violencia de género en clave intercultural depende de cómo estructuramos e interpelamos a ambas justicias y nos lleva a construir soluciones situadas, contextuales y efectivas. Con estas reflexiones finalizamos el recorrido por los casos y las buenas prácticas en la justicia indígena y violencia basada en género. Hemos visto que no hay respuestas ni fórmulas automáticas, pero sí existen principios orientadores y experiencias valiosas de las que podemos aprender. Los 3 casos que analizamos nos muestran la diversidad de situaciones que pueden presentarse, desde contextos en los que las relaciones de poder comprometen la imparcialidad, comunidades que han desarrollado protocolos robustos con enfoque de género en clave intercultural que involucran a las mujeres en su diversidad. Es importante considerar las buenas prácticas ya aplicadas y no decantarnos por una fórmula automatista y formalista de establecer el fuero o la competencia de la justicia indígena o del sistema de justicia ordinario. Les invitamos a profundizar en estos temas a través de la lectura obligatoria, a través de los materiales complementarios, así como desarrollar los cuestionarios que les permitan consolidar sus aprendizajes. Cada caso que analizamos contribuye a materializar el Estado plurinacional con enfoque de género. Muchísimas gracias por su atención y cerramos con esto este tema.